Al día con la salud. Nos acompaña, como es habitual en los últimos programas de Al Día con la Salud, el médico Anderson Zúñiga, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Médico, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, de nuevo, y esperamos que este tema sea de gran beneficio para todos. Y es que hoy vamos a conversar con el médico Anderson Zúñiga acerca de la diabetes mellitus, o más conocida por cada uno de los oyentes como diabetes. Un tema que seguramente le llamará la atención a muchos de ustedes porque es una problemática de salud muy común en la sociedad actual. Médico, empecemos definiendo la diabetes. ¿Qué es? Muy bien, diabetes entonces, Carlos, es una palabra de origen griego que significa sifón o paso a través de un sifón. Este término fue utilizado por un médico, el antiguo médico griego Areteo de Capadocia. Él usó esta palabra con el significado en el contexto de descarga excesiva de orina y se refería al síntoma más llamativo por la exagerada emisión de orina de quien padecía la enfermedad. Y más adelante, en el siglo XVII, Thomas Willis, un médico y también investigador, con un mecanismo que desconocemos, encontró que la orina era dulce en los pacientes diabéticos, así que le acuñó el nombre de mellitus. Por eso conocemos la diabetes como diabetes mellitus. Entonces, esta característica de dulce en la orina estaba dada por la glucosa, es decir, una sustancia que es la fuente de energía del cuerpo. Y en la diabetes entonces está aumentado esta cantidad de glucosa en sangre. Así que la diabetes mellitus, cuando hablamos de esto, hablamos de una enfermedad crónica, es decir, que no es de pocos días, probablemente un tiempo considerable, y está caracterizada por niveles de glucosa en sangre elevados. Esto entonces sería el resultado de defectos en la producción de insulina por parte del páncreas, que es un órgano abdominal, en la acción de esa insulina en los diferentes tejidos u órganos del cuerpo, o en ambas. Y recordemos entonces que la insulina es una hormona que se produce allí en las células que llamamos células de Langerhans en el páncreas, y estas células fabrican y mandan esa insulina a la circulación, y esta insulina entonces a su vez transporta y favorece que la glucosa se utilice en los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Cuando este sistema falla es cuando aparece la enfermedad. Significa que es importante cuidar entonces también nuestro páncreas. Así es, fundamental. Todos los órganos del cuerpo son importantes, pero para este tema de la diabetes, importantísimo el páncreas, sí señor. ¿Qué tan frecuente es la diabetes entre la población? Ok, se dice que más de 400 millones de adultos en el mundo sufren de diabetes. 1 de cada 11 personas adultas también están padeciendo la enfermedad. Así que son cifras bastante considerables. Hay más de 3 millones de muertes al año de forma directa causada por la diabetes o indirectamente también, como ya vamos a ver. Y en Colombia afecta a más de 3 millones de personas en su población, sobre todo adulta. Así que importante hablar de esto, pero sobre todo de la prevención. Significa que es más frecuente de lo que uno se imaginaría. Sí, señor, mucho más frecuente de lo que uno piensa, y por eso la importancia de conocer sobre esto y de prevenir. Bien, todos conocemos la diabetes como diabetes, pero clínicamente, me contaba usted fuera de micrófonos, existen diferentes tipos de diabetes. ¿Podemos mencionarlas y explicar un poco cada una de ellas? Sí, señor. Entonces hablamos de diabetes mellitus tipo 1, que es el caso de, por ejemplo, la población juvenil, en esta población es más frecuente. Y en este caso, el cuerpo no produce suficiente insulina, que decíamos que es la hormona que ayuda a transportar la glucosa por el cuerpo para utilizar esta energía en los diferentes órganos y sistemas. Entonces, en la diabetes tipo 1, el cuerpo no está produciendo la suficiente cantidad de insulina por una combinación de factores ambientales, genéticos, que hacen que el sistema inmune ataque a esas células de Langerhans en el páncreas y por eso no hagan esa función de producir insulina de forma adecuada. Esa sería la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 ya es más frecuente en los adultos. En este caso, el cuerpo está produciendo insulina allá en el páncreas, pero no es capaz de utilizarla adecuadamente en los órganos o en los tejidos del cuerpo por una serie de síntomas o de causas que llamamos nosotros resistencia a la insulina. Entonces,
ya sea por el colesterol alto, por el sobrepeso, la obesidad. Esto hace que los diferentes tejidos del cuerpo sean más resistentes a la insulina. Por eso la insulina no puede transportar o ingresar esa glucosa a los tejidos y se acumula en la sangre. Por eso aparece la diabetes tipo 2. Y hay otro tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, que es una condición temporal durante el embarazo y que podría predisponer a complicaciones de ese embarazo, pero que si se detecta a tiempo puede ser tratada y usualmente se resuelve cuando ya ha pasado el embarazo. Después del parto, los niveles de glucosa normalmente vuelven a la normalidad. Esos serían los tipos más conocidos de diabetes. Bien, entonces ahí están ustedes conociendo los diferentes tipos de diabetes. Por si tiene algún familiar o usted mismo lo está padeciendo, trate de identificar cuál es el que está padeciendo, aunque ya su médico debió habérselo diagnosticado también. Médico, ¿desde qué edad suele presentarse este problema? Usted mencionaba que hay un tipo de diabetes juvenil que está más presente entre los jóvenes. ¿Desde qué edad es posible uno padecer esta enfermedad? Muy bien, desde el nacimiento un niño estaría predispuesto, pues en caso de que los factores que dijimos se combinen, ¿cierto? Y de ahí en adelante, por ejemplo, un niño puede consultar por una posible infección urinaria y se le hacen los exámenes y resulta que está el nivel de glucosa alto en sangre. O puede hacerse unos exámenes de rutina por un control, ¿cierto? Control de crecimiento y desarrollo, o porque consultó por otro motivo y le hicieron un examen y apareció el nivel de azúcar en sangre elevado. Así que a cualquier edad, de hecho, a cualquier edad, pero la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, es sobre todo en los adultos. De acuerdo. Cuando hablamos acerca de niveles elevados de glucosa, estamos refiriéndonos a niveles elevados de azúcar en la sangre, ¿cierto? Sí, señor, es lo que conocemos normalmente como el azúcar en sangre, sí, señor. Significa que el alto consumo de azúcares procesadas, de esos que venden en los supermercados y que solemos usar a veces en los jugos, en el agua, en la limonada, etcétera, ¿podría ser un factor de riesgo? No es el único factor, pero sí constituye uno de los factores de riesgo una alimentación no saludable, entre ellas un consumo alto de carbohidratos o de azúcares, sobre todo esos procesados, son factor de riesgo para, sobre todo, la resistencia a la insulina en los tejidos. De acuerdo, entonces empecemos a hablar, ya que usted mencionó los factores de riesgo, mencionemos cuáles son esos factores de riesgo que hacen que una persona sea propensa a padecer de diabetes. Muy bien, entonces la historia familiar o antecedentes familiares, el hecho de haber tenido papá o mamá diabéticos, es ya de por sí un factor de riesgo para que el hijo sufra de diabetes. El sedentarismo, por el mecanismo que mencionábamos ahora de la resistencia a la insulina, la falta de actividad física, obviamente es un factor de riesgo para esto. Una dieta no saludable y sobre todo una dieta alta en carbohidratos, carbohidratos simples como las harinas, los dulces, el azúcar. El sobrepeso, también por el mecanismo de resistencia a la insulina, constituyen factores de riesgo para presentar esta enfermedad con las posibles consecuencias que esto puede conllevar. Y hablando de estos factores de riesgo, seguramente usted nos hablará más adelante acerca de cómo podemos mitigarlos o prevenirlos. ¿Qué síntomas puedo presentar yo o una persona que empieza a padecer diabetes? Digamos, ¿podríamos diferenciar entre síntomas iniciales y síntomas ya después que la enfermedad ya ha tomado forma en nosotros, o es lo mismo? Sí, señor. Entonces, digamos que hay unos síntomas que son los que hacen sospechar de la enfermedad, que serían los iniciales, entre ellos la polidipsia. La polidipsia es como una sed excesiva. La persona dice... Mucha sed, todo el tiempo tengo ganas de tomar. Pese a que tome agua constantemente, sigue sintiendo sed. Al momento, después de haber tomado agua líquido, ya necesita otra vez ingerir agua. Entonces, esta polidipsia o sed excesiva es uno de los síntomas más frecuentes en la persona que está sufriendo de diabetes. La polifagia, que es un aumento del apetito, entonces, así como tiene ganas de tomar mucho líquido, también... Muchas ganas de comer. De comer todo el tiempo. Entonces, ese aumento del apetito también podría indicar que la persona esté sufriendo de diabetes. Hablamos también de poliuria, es decir, una necesidad de estar en el baño y orinar en cantidades abundantes, pues obviamente está consumiendo más líquido, entonces también estará produciendo más orina. La pérdida de peso, una pérdida de peso no justificada por otros motivos, es decir, Pese a que está comiendo bastante.
está perdiendo peso también. Ah, Y en el que la persona no se ha programado para eso. Bueno, hay gente que dice yo voy a bajar de peso, entonces voy a comer menos en en la cena, ¿cierto? sí. Pero en este caso no hay una causa aparente para esa pérdida de peso y también podría estar encuadrado allí en los síntomas de la diabetes. Debilidad, cansancio excesivo, son parte de esos síntomas iniciales de una persona en la que se sospecha esta enfermedad. Bien, y una vez la enfermedad ya ha sido descubierta, diagnosticada por un personal médico, ¿qué síntomas puedo yo estar o con qué síntomas debo convivir a partir que se me diagnostica ya la diabetes? Posiblemente, en caso de que no esté bien controlada, persistan estos síntomas iniciales. Y aparte de eso, también algunas que llamamos ya complicaciones, que ahorita más adelante vamos a ver sobre esto, que serían cambios en la visión, cambios también en su peso. Entonces, estos síntomas también podrían estar asociados a la persona con diabetes. Bien, digamos que alguno de los oyentes posiblemente esté sintiendo los síntomas iniciales, esté, por ejemplo, yendo mucho al baño a orinar, esté comiendo más de lo normal, esté sintiendo sed abundante de manera permanente. ¿Cómo puede la persona diagnosticarse o saber si está padeciendo diabetes? Primero, ¿puedo autodiagnosticarme con estos síntomas que usted me mencionó? ¿O debo ir al médico? Y si voy al médico, ¿cómo hace el médico para saber si sí padezco o para determinar si sí padezco diabetes o no? Ok, el diagnóstico entonces se hace mediante, primero los síntomas, ¿cierto? Lo que usted ya mencionó, lo que ya hemos dicho, polidipsia, sed excesiva, aumento en el apetito, pérdida de peso. Cuando la persona tiene estos síntomas, hay indicios de que esté sufriendo de diabetes, entonces lo que se hace es un examen en sangre. El examen en sangre es una muestra en ayunas en la que se va a medir precisamente el nivel de glucosa, el nivel de azúcar pues Sí. en sangre, y estos resultados estarán dados en miligramos por decilitro. Entonces un valor normal para un adulto sería hasta 99 miligramos por decilitro. Examen de glucosa en ayunas hasta 99, así lo reporta pues el laboratorio. 99 miligramos por decilitro. por decilitro de sangre. Esto sí está en ayunas. De acuerdo. Ese sería pues el valor normal. Si la glucosa en ayunas, este examen salió por encima de 126, es decir, 126 o más, es un criterio de diagnóstico. De esta forma ya estaríamos haciendo diagnóstico. Pero hay otros exámenes que llamamos, por ejemplo, uno de ellos hemoglobina glicosilada, en el que un valor mayor a 6.5 miligramos por decilitro estaría también estaríamos hablando de diabetes. O hay un examen que le llamamos también la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es que se le da a la persona a ingerir una cantidad establecida de dulce, de carbohidrato, y a las 2 horas se vuelve a medir el nivel de azúcar, y si este valor está por encima de 200, entonces hablaríamos también de criterio diagnóstico para diabetes. O una glucosa al azar en cualquier momento del día mayor a 200 también haría diagnóstico. Pero la primera prueba no hace diagnóstico, siempre habrá que repetirla. Casi siempre se manda el mismo examen con el que se empezó a sospechar de la enfermedad, se repite y si vuelve a salir alterado... ¿Cuántas entonces, veces sería la repetición normalmente? con otro examen, o sea, uno hace la prueba inicial y al hacer la siguiente y salió otra vez alterada, que cumple criterios para diabetes, entonces se hace el diagnóstico. Hay otra condición que llamamos riesgo aumentado de diabetes, o lo que se conoce antes como prediabetes, que es el valor que estaría entre lo normal y las cifras de diagnóstico. Por ejemplo, para la glucosa en ayunas decíamos que hasta 99 es el rango normal y de 126 para arriba sería diabetes. Entonces ese rango ahí de penumbra de 100 a 125 sería lo que llamamos prediabetes, que todavía no hace diagnóstico, pero sí es una alarma. Está indicando que posiblemente la persona tenga riesgo de sufrir más adelante diabetes y con esto pues habrá tiempo también de actuar para evitar la enfermedad. Una vez se me realizan cada uno de estos exámenes que usted acaba de mencionar en el proceso de diagnóstico para determinar si padezco diabetes o no, ¿qué complicaciones podría tener yo? Ok, las principales son las de tipo cardiovascular. Entonces una persona diabética tiene mayor riesgo de sufrir también de hipertensión arterial. También tiene un riesgo aumentado de infarto agudo del miocardio, del corazón. Es decir, se desencadenan otra serie de situaciones físicas que pueden perjudicarme mucho más. Así es. Entonces esas posibles complicaciones
también pues son de considerable atención, ¿cierto? Infartos, derrames cerebrales. Hay una complicación también bastante frecuente que es la retinopatía diabética, un daño en los ojos, en la retina, causado por un nivel de glucosa en sangre aumentado de forma crónica por la diabetes. Entonces la persona dice, estoy viendo menos que antes. La nefropatía diabética también es un daño en las células de los riñones causado por esos niveles aumentados de glucosa. Hay también más riesgo de neuropatía de tipo diabético, que es un daño en los nervios periféricos, sobre todo en las extremidades inferiores, que predispone también a úlceras, a infecciones, a amputaciones. Incluso muchos pacientes diabéticos mal controlados terminan incluso amputados por un pie diabético, que así se llama pues ese es el término pues para la complicación en las extremidades inferiores. Así que son muchas, por lo tanto es importante también tratar a tiempo la enfermedad y prevenir sobre todo. Es el médico Anderson Zúñiga, hoy hablando acerca de la diabetes mellitus, una enfermedad que es muy común entre la población mundial, no solo de Colombia, sino también de diferentes países. Y nos decía el médico al inicio del programa que esta enfermedad puede presentarse incluso desde los bebés, desde el nacimiento, mejor dicho. Por ende, es importante que usted y yo tomemos las precauciones debidas para poder evitarla, para poder prevenirla. Y por supuesto, esperamos que si usted ya está sintiendo alguno de los síntomas, pues acuda a su médico, por favor, para que éste le realice el debido diagnóstico con el fin de poder determinar si sí es o no es diabetes. Y si usted es un oyente que ya la está padeciendo, entonces esperamos que por favor siga al pie de la letra el tratamiento que ya su médico de confianza le ha ofrecido. Y hablando de tratamiento médico, precisamente, contémosle a los oyentes que tal vez no tienen experiencia en el tema de la diabetes, no saben, no tienen un pariente, un amigo, no la padecen. ¿Cuáles son los tratamientos, en primer lugar, farmacológicos que existen para poder sobrevivir o convivir con la diabetes? Ok, hay tratamientos múltiples para la diabetes, entre ellos los hipoglucemiantes orales, que son medicamentos que ayudan a tener esos niveles de azúcar controlados en sangre. Entre ellos encontramos unos muy comunes como la metformina, hay otros como la empagliflozina, dapagliflozina. Son medicamentos que ayudan a controlar esos niveles de azúcar en sangre. Cuando no se logra un control adecuado con estos medicamentos, se escala a la insulina, que sería un medicamento pues, que se puede inyectar en diferentes partes del cuerpo, que también el objetivo pues, final de esto es que los niveles de glucosa en sangre estén lo más cercano a lo normal posible para evitar las complicaciones de esta enfermedad. Si algún paciente, ya hablando de pacientes, en este caso, pues se supone ya padecen de la enfermedad de diabetes, decide por alguna situación, alguna razón, suspender el tratamiento, ¿es recomendable? Sí, no y por qué. No es recomendable, Carlos, porque si se le envió, si el médico le envió el medicamento es porque vio la necesidad y porque ya ha agotado las otras instancias que sería el tratamiento no farmacológico. Entonces, suspender el medicamento sería algo complejo y podría llevar a complicaciones, que es lo que no queremos en los pacientes diabéticos. ¿Qué se puede hacer entonces? Tratamiento no farmacológico, pero hablemos de ellos, por favor. Ok, entonces el tratamiento no farmacológico incluye, decíamos que el sobrepeso es un factor de riesgo, así que el tratamiento no farmacológico es como atacar esos factores de riesgo. Sí. Una de esos tratamientos, de esos pilares en el tratamiento no farmacológico sería el control de peso. El control de peso, y tenemos que hablar en este punto sobre el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una relación que hay entre el peso y la estatura del paciente. El rango normal sería entre 18.5 y 24.9. ¿Es posible, perdón médico, yo poder determinar cómo está mi índice de masa corporal? Sí, Carlos, es posible. ¿Cómo lo puedo hacer? Es muy fácil, es una formulita muy sencilla que es peso sobre talla al cuadrado. Peso sobre talla al cuadrado. Al cuadrado, correcto. Es decir, yo peso 62 kilos y mido 1,60. Entonces sería 62, que sería el peso, sobre 1.6, que sería la estatura, por 1.6
al cuadrado. Perdón, 62 sobre 1.6 por 1.6. Perfecto. Entonces, normalmente hacemos primero la multiplicación 1.6 por 1.6. Ese resultado, entonces después lo vamos a dividir. 62 dividido en lo que nos dio de esa talla. Y ese sería el índice de masa corporal. Perfecto. Por ejemplo, un paciente que pesa 90 kilos y mide, digamos, 1,70. Entonces, haciendo el cálculo, nos daría 1.7 por 1.7, daría 2.89. Sí. Y al dividir 90 sobre 2.89 nos daría 31. 31 de índice de masa corporal, lo que lo clasificaría en obesidad. ¿Por qué? Porque decíamos que hasta 24.9 es lo normal, así que 25 hasta 29.9 es sobrepeso y de 30 hacia arriba obesidad. Okay. Si usted no quiere hacer el cálculo de esta formulita, que también es fácil, puede ingresar a un buscador y en internet busca calculadora de índice de masa corporal, simplemente ingresa su peso, su estatura y ahí la calculadora le arroja el resultado. Arroja el resultado y con eso yo sabré si estoy en un en un índice de masa corporal normal o si estoy en sobrepeso o si estoy en obesidad. Correcto. Entonces llegamos a este tema precisamente porque hablaba el médico que la obesidad es uno de los factores de riesgo que también suelen complicar la situación en quienes padecen diabetes. Y hablábamos también de esos temas de los tratamientos no farmacológicos, pero quiero hacer énfasis en algo. Usted hablaba acerca que a pesar de nosotros estar adoptando estos tratamientos no farmacológicos, es importante, si ya padezco diabetes, no suspender el medicamento farmacológico. Correcto, es necesario continuar el tratamiento porque puede ser deletérea, puede tener serias complicaciones si ese nivel de azúcar no se logra controlar. ¿Hay algunos otros procesos o mecanismos de tratamientos no farmacológicos que podamos seguir? Sí, señor, correcto. De hecho, la alimentación saludable es uno de esos pasos que se pueden dar en procura de evitar complicaciones. No solo al paciente diabético, sino también los pacientes sanos para prevenir que aparezca la enfermedad. Médico, aquí y de pronto valdría la pena el tema para un próximo programa que nos pueda acompañar usted. Los médicos suelen hablarnos mucho acerca de alimentación saludable. ¿Qué es una alimentación saludable? Podríamos ilustrar así brevemente a nuestros oyentes. Ok, entonces una alimentación saludable sería una alimentación baja en grasa, en dulce y en sal. Entonces evitar... Entre más simple, mejor. Correcto. Hay que evitar sobre todo el azúcar refinada, los alimentos o jugos envasados, ¿cierto? Las gaseosas, las harinas que también se metabolizan en el cuerpo y se convierten en glucosa y que pueden favorecer también la enfermedad. Hay que aumentar el consumo de frutas y verduras. Y bueno, básicamente esto es como la alimentación saludable para evitar esta enfermedad. Perfecto, de acuerdo. Muy claro entonces este tema acerca de cómo nosotros podemos tratarnos, digamos, no farmacológicamente hablando, es decir, sin medicamentos farmacológicos para poder evitar y prevenir la diabetes en nuestra vida. Alguien podría decir, pero yo me he cuidado toda la vida y me dio diabetes. ¿Por qué? Pueden haber más factores, ¿cierto? Allí involucrados, como ya decíamos, factores hereditarios, ¿cierto? Antecedentes familiares, factores del ambiente también que predisponen a la enfermedad. Hay situaciones no relacionadas con la alimentación, pero que también tendrían que tenerse en cuenta para evitar esta enfermedad, como el cigarrillo, el tabaquismo. También hay que evitarlo a toda costa porque también favorece la aparición de la enfermedad, es un factor de riesgo para ella. Hay que hacer actividad física de forma regular, se recomiendan 150 minutos semanales y tiene que ser esto también un hábito de nuestra vida, ¿cierto? De nuestro estilo de vida saludable. Y una reducción del estrés. Puede que yo me cuide con la alimentación, con el ejercicio, pero estoy sometido a una situación estresante de forma prolongada y eso también puede predisponer a la enfermedad. Bien, y en medios de comunicación a veces manejamos muchos niveles de estrés, sin embargo, estamos aprendiendo o nos ha tocado aprender a quienes laboramos en diferentes medios de comunicación a manejar la presión y los niveles de estrés porque precisamente algunos han resultado enfermos. Médico, hablemos ya de algo muy fundamental que no puede faltar en este programa y es la prevención. Aunque hemos venido tocando algunos tips, algunas recomendaciones, ¿cómo puedo yo prevenir? Cuando hablamos de prevenir es porque todavía no padecemos la diabetes, que me dé
precisamente esta enfermedad. Ok, entonces es importante asumir nosotros que tenemos la predisposición, ¿cierto?, a cualquier enfermedad. Mientras estemos aquí en este mundo, estamos expuestos a muchos factores de riesgo y tenemos que tener en cuenta que los niños desde pequeños tienen que tener hábitos sanos de vida, una alimentación saludable, hacer actividad física de forma regular, porque esta enfermedad es crónica, como decíamos. Posiblemente la persona esté teniendo factores de riesgo desde muy temprana edad y desde muy pequeño los niños deben estar entonces educados, y también los adultos, para asumir que tenemos que cuidar nuestra salud, nuestra vida, nuestros órganos internos, porque somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que también entonces darle gloria a Él a través de una mente sana, de un cuerpo sano, y de esta manera podremos entonces evitar no solo la diabetes, sino muchas otras enfermedades y las complicaciones también asociadas a esto. Por supuesto, somos muy propensos como adultos a darle demasiados dulces, mecatos a los niños. Esto es un factor de riesgo también para ellos. Me imagino yo, los hace más propensos a padecer posiblemente diabetes. Sí, señor, no solo en el momento, ¿cierto?, en la infancia, sino que estos hábitos malsanos de alimentación pueden hacer que un niño se convierta en una persona con sobrepeso en su adultez, y esto, como ya vimos, predispone a la resistencia a la insulina, y de esta forma podría aparecer esta enfermedad cuando estén un poquito más grandes. Si alguno de los oyentes tiene un familiar que padece diabetes, ¿cómo podríamos nosotros ayudar a esa persona? ¿Cómo se convive con una persona diabética? Ok, entonces lo que debemos hacer es, si hay la sospecha, pues llevarlo al hospital, ¿cierto?, a su IPS, al médico, para que le mande los exámenes. Si ya se hizo el diagnóstico, entonces lo que tenemos todos como familiares que hacer es involucrarnos en eso, empoderar a la persona de la enfermedad, decirle que sí puede, y todos de forma conjunta a hacer que la alimentación sea sana. Vamos a hacer entre todos ejercicio, vamos a alimentarnos sanamente, para evitar que el paciente no tenga pues tentación ahí en la nevera de ver una gaseosa, por ejemplo, y entonces él, al verla allí, o el alimento, los dulces ahí en casa, entonces va a tener la tentación de ingerirlos. Lo que tenemos que hacer es evitar que toda la familia pues lleve cositas que no le serían de beneficio a esa persona, para que de esta forma también el paciente esté mejor controlado y tenga pues esa conciencia de que sí es posible, con la ayuda de Dios, estar mejor controladito. Médico, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos. Recordar que tenemos un Dios poderoso que también nos puede sanar, ¿cierto?, y que Él está interesado en que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Por supuesto, amén. Eso es muy importante que cada uno de ustedes, estimados oyentes, lo recuerden. Dios desea que tengamos salud y que prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Porque Dios es un Dios de bien, es un Dios de salud, no es un Dios de enfermedad. Recordemos que la enfermedad entró al mundo por culpa de Satanás, quien tentó al hombre, y el hombre pues cedió. Hoy día padecemos muchas enfermedades, la diabetes una de ellas, y hoy estuvimos hablando acerca de este tema. Recordarles también a ustedes, estimados oyentes, que además de ir al médico y de seguir el tratamiento que el profesional de la salud nos ha recomendado, también debemos confiarle nuestras enfermedades, nuestros males a Dios, porque Él también es médico de médicos y Él puede ayudarnos a sobrellevar las penas del alma y las penas también del cuerpo, por supuesto que sí. Fue el médico Anderson Zúñiga quien nos acompañó en esta franja de Al Día con la Salud. Dios los guarde, los bendiga. Al Día con la Salud.